anteriormente yo me enloquecía mucho cuando generaba unas pérdidas y quería volver a recuperarme y no llevaba un registro en mi operativa, con lo cual lo que estaba haciendo era algo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque estaba operando y estaba tomando decisiones emocionalmente. Y es totalmente normal que en el trading nos desviemos de nuestro camino, que nos desviemos de nuestro plan de trading por el tipo emocional. Nadie, no estamos libres de estos errores, pero si tú llevas un registro de tu operativa, no quiere decir que no vas a perder ninguna operación. Obvio que vas a perder, pero por lo menos si tú llevas un registro, vas a saber el por qué. O sea, porque si fue una mala decisión tuya emocionalmente, o simplemente has hecho bien las cosas y el mercado en ese momento no te dio las probabilidades a tu favor. Tener un error no implica a que tengamos que perder porque hemos tenido un error. No, tú puedes hacer bien las cosas y aún así perder. Y como decía, es normal y tenemos que aceptar esto. Y si tú no lo aceptas, jamás vas a poder ser rentable o no vas a poder sacarle dinero a este modelo de negocio. Así que en esta serie de videos te voy a mostrar cómo registro mi operativa, dónde pongo mis zonas clave, cuál es el sistema que yo estoy utilizando y cómo tú te puedes beneficiar de simplemente con ver cómo yo registro mi operativa, y así puedes tener tú una base o puedes tener una idea de cómo tú puedes registrar tu operativa y así empezar a tener buenos resultados sin necesidad de estar probando de estrategia en estrategia y métodos que aparecen por ahí en las redes sociales sin antes tú hacer un registro detallado de tus operaciones. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto he generado una compra el día 19. El día 19 de este mes de agosto. Hemos generado una compra justo cuando el precio ha llegado a estos niveles. Ha hecho el precio aquí una llegada acelerada con esta vela roja. Vemos que se ha incrementado el volumen y a partir de aquí, de estos puntos, entonces yo es donde empiezo a registrar mi operativa. Entonces, por ejemplo, te lo voy a mostrar ahora en imágenes, pero luego vamos a ver un pequeño video de cómo termina la operación que hemos tomado. Si tú vas a ver aquí, vas a ver que hay 4 contratos. De una vez te lo digo, no es mi cuenta principal, eso es una cuenta de fondeo. Por eso he tomado 4 contratos aquí en esta cuenta. En mi cuenta privada, en mi cuenta principal, obviamente no voy a arriesgar todo eso. El apalancamiento será menor. Pero como es una cuenta de fondeo, pues bueno, me he tomado el atrevimiento de poner 4 contratos arriesgando esto que estás viendo aquí. Este es mi stop loss. Luego la salida ya la vamos a ver en la siguiente imagen, pero quiero que veas el por qué he tomado esta entrada. Bueno, ¿cómo trabajo yo? Yo suelo registrar con capturas de pantalla lo que yo hago, ¿no? Y en las mismas capturas explico el por qué he tomado esta decisión. Por ejemplo, yo esta decisión la tomo en compra. Por ejemplo, lo primero aquí, veo que tengo precios en rangos mayores en una clara tendencia alcista. O sea que yo, cada que tomo una posición, tengo muy en cuenta los cuadros mayores. Yo no tomo posiciones. Ese es el cuadro de 5 minutos, como lo estás viendo en esta zona, que pone el gráfico del S&P 500 en 5 minutos. Entonces, yo no tomo decisiones basadas en el cuadro de 5 minutos. Yo tomo las decisiones apoyándome en los cuadros mayores y en los cuadros menores. Entonces, como lo vemos aquí en este recuadro, dice precio en rangos mayores en una clara tendencia alcista. El precio acelera a la zona de cierre del día anterior, viernes. O sea, aquí pongo zona de cierre del día anterior. O sea, que esta zona, estás viendo aquí esta línea horizontal discontinua de color blanco, es la zona del día anterior. En este caso es lunes 19 y el cierre lo generó la semana anterior, o sea, el viernes, que cierra en estos niveles. Vemos aquí el incremento del volumen. Este volumen se incrementa así porque este es el cierre del día viernes. Entonces esta zona yo la tengo clara para generar decisiones a partir de estos puntos, como también genero decisiones a partir del máximo de Asia que estamos viendo aquí, que esta zona es el mercado asiático, y los mínimos. Entonces yo que veo que en la zona europea, esta es, por ejemplo, yo tomé la decisión en la zona americana. A partir de este nivel que vemos aquí, esta es la sesión americana. Tengo en cuenta el máximo de Europa y el mínimo de Europa. Estoy viendo que el mínimo que nos genera Europa es este y vemos que es claramente rechazado en el mínimo de Asia, como se puede ver aquí. Tengo en cuenta que los cuadros mayores, la semana anterior el precio estuvo en una estructura alcista, o sea que yo vengo de una semana alcista. Entonces, ¿cuál es mi pensar en estos niveles cuando estoy viendo aquí? Cuando apertura la sesión de Estados Unidos, yo sé que mi decisión no tiene que ser vendedora, que mis decisiones van a ir a favor de los que van en largo, o sea, para generar compras. Entonces yo estoy viendo aquí el rechazo en la zona europea. Vemos aquí que tengo marcado el mínimo de Europa. Veo que tengo marcado el rechazo que hace el precio aquí. Aquí hay un incremento de volumen. Esta zona, cuando el precio apertura
Cuando el precio de apertura es esta línea, es de apertura del mercado americano, que se hace con estas velas, que es un poco de velas confusas. Entonces vemos que aquí se genera una vela roja que la tengo encerrada en este círculo. En esta vela roja, vemos, como estamos viendo aquí, que tengo no volumen en vela contraria, o sea que esta vela roja no tiene volumen. Entonces, eso me hace indicar a mí que era más probable poder llegar a tener un rechazo en estos niveles. Si yo estoy viendo aquí compras en estos niveles, si estoy viendo compras por aquí con estos incrementos de volumen, y si yo he visto que la semana anterior en los cuadros mayores el precio ha sido claramente alcista, el lunes yo puedo esperar un movimiento, un retroceso en cuadros mayores que se vea reflejado en 5 minutos a zonas de trabajo donde yo las tengo registradas, como es esta, por ejemplo. Veo una vela acelerada roja, pero yo no pico el anzuelo porque no trabajo así emocionalmente. Hace muchísimos años que yo ya dejé de hacer esas tonterías de que el precio se mueve fuerte hacia una dirección y yo picaba el anzuelo. Ya hace muchísimo tiempo que no trabajo así. ¿Por qué? Por el registro de la operativa. Entonces, vemos que a partir de este punto yo espero que cierre la vela. La vela cierra aquí. Pero si mi idea es alcista y esta vela cierra roja completamente y además se incrementa el volumen, como estoy viendo aquí. Aquí tenía una vela roja sin volumen. Luego estas velas verdes, que son de compra, incrementa el volumen. Luego aparece una vela roja con un volumen mayor a las velas verdes que van ahí. Pero antes de esa vela roja, o sea, antes de esta vela se había generado esta que estoy viendo aquí. Y esa vela, además, no tenía volumen. El volumen era igual a esta de aquí, a esta. Entonces el pensar mío era aguantar, ¿no? Porque si yo estoy viendo claro que los movimientos en cuadros mayores son de estructura alcista, yo no puedo pensar en cuadros menores en meterme en una posición corta. Entonces, ¿qué registro yo aquí? Registro el movimiento, registro el incremento de volumen y registro movimiento acelerado sospechoso con incremento de volumen. Y en una zona clara que yo antes ya la tenía seguida. Ya había visto que era una zona de interés, como es el cierre del día anterior, que en este caso era un viernes, o sea, de la semana anterior, y en este caso es 19, como lo pone aquí abajo, 19 de agosto del 2024, que esto es lunes y esto ha sido viernes. ¿Qué hace el precio? Recorre toda esta vela y nos forma una vela tipo carril, que se lleva toda la vela roja, la vela sospechosa que hemos visto. Tal vez la entrada debí tomarla en este punto. Esta entrada debí haberla tomado en este punto. Mira, cuando cierra aquí en el retroceso o aquí, automáticamente cuando cierra debí haberla tomado en esta zona. Pero no la tomo aquí, se me escapa un poco y también porque tenía un poco de dudas porque el precio no tenía todavía recorrido. ¿Por qué? Porque tengo aquí registrado el máximo de Europa. Entonces todavía estaba pensando que igual aquí de pronto el precio podría hacerme un rechazo e ir a buscar estos niveles de más abajo del mínimo de Europa, rechazar aquí y entonces sí continuar su precio alcista. Pero al ver que el precio nos genera otra vela alcista y que ahora sí pasa esta zona del máximo de Europa, entonces decido entrar. Mi stop loss lo pongo a 22 ticks por debajo del máximo de Europa y por debajo de esta zona de aquí que estás viendo. Decido entrar con 4 contratos porque sí, porque lo tenía claro. También me puedo haber sacado una pérdida. Como siempre lo digo, por más que tu estrategia sea correcta, por más que tu estrategia sea muy buena, si te dé un porcentaje elevado de tus operaciones, siempre va a existir la posibilidad de generar pérdidas. Bueno, entonces esto explicado en esta imagen. Aquí, por cierto, me olvidó poner que registre la entrada, pero bueno, se ha hecho aquí. Aquí puedes ver que esta línea de color turquesa es la entrada. Aquí vas a ver con los 4 contratos. Y esta zona es la del stop loss, ¿no? Que está por debajo de la zona asiática. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta es la siguiente imagen. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí está la salida con los 2 primeros contratos. Aquí tenemos 4 y esta es la salida de los primeros 2 y aquí está la salida en pérdidas. Si el precio se vuelve a esta zona, me generaría una pérdida con los 4 contratos. Si llega hasta aquí, sacaríamos los 2 primeros contratos, ¿no? Aquí, por cierto, está el stop loss. Te dije que lo había protegido porque había esta zona que fue rota. Nos coincida con el máximo de Europa y vemos que el precio está a punto de tocar los 2 primeros contratos. Vamos a ver la siguiente imagen. Esa es la manera en que yo registro mi operativa con imágenes. Yo doy un repaso a ellas cuando no estoy tomando decisiones. Esto lo suelo hacer el fin de semana. Las tardes, por ejemplo, que yo no estoy operando, que
¿Por qué? Porque hay muchas noticias o porque ya he generado, por ejemplo, ganancias. Por ejemplo, cuando generé estas ganancias, por ejemplo, toda esta semana, a partir de toda esta semana ya he estado quieto. O sea que seguramente lo que voy a hacer esta semana es ya no tomar entradas, sino simplemente estudiar lo que estoy haciendo, seguir repasando y analizar las operaciones que yo he tomado, dónde puedo mejorar, si lo estoy haciendo bien, dónde me estoy equivocando, si el precio me ha sacado en pérdida o si me ha sacado en beneficio, cómo lo he gestionado. Como te dije antes, vamos a ver un pequeño video de esta operación al final. Entonces aquí vemos que nos van a cerrar los dos primeros contratos. Bueno, antes de continuar con este video, me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y sobre todo que me dejes un comentario. Bueno, entonces seguimos con el video. Vamos a ver la tercera imagen. Esta es la segunda, vamos a ver la tercera. Aquí como puedes ver ya se nos ha cerrado en estos niveles. ¿Ves? Mira, como puedes ver se ha cerrado ya los dos primeros contratos, así que nos han quedado dos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos quitado el stop loss, hemos quitado el riesgo de los dos contratos que nos quedaban y los hemos protegido a break-even. Los hemos dejado aquí y la salida de los otros dos contratos la hemos dejado en estos niveles. Seguimos mirando, vemos que es lo mismo, mira, ¿ves? Aquí yo también podría, por ejemplo, hacer de uno de estos dos contratos, ponerlo un poco más cerca y dejar el otro a ver qué pasa. Vamos con la cuarta imagen. Esta es la cuarta imagen, por ejemplo, y así yo voy analizando poco a poco lo que me ha dejado el mercado, voy mirando que ha hecho el precio. Vemos que ahí ya ha cerrado, vemos que está próximo a tocar los otros dos contratos, el stop loss ya está protegido como se puede ver aquí. Como puedes ver, esta era una zona clara que ha traspasado. He dicho que el precio estaba completamente alcista. Mira, yo tomo posiciones claras que estén a mi favor. Yo nunca especulo. Por ejemplo, si yo veo un mercado alcista en cuadros mayores y un mercado bajista en cuadros menores, yo no tomo decisiones a partir de ahí. Yo solamente entro al mercado y solamente tomo decisiones cuando yo veo claro que, por ejemplo, el precio está en mercados mayores está bajista y en cuadros menores está bajista. Y así sucesivamente. Si en cuadros mayores está alcista y en cuadros menores alcista, pues tomo decisiones basadas así. Nunca si se contradicen los cuadros mayores con los menores. Es la manera en que yo lo estoy haciendo y creo que es la mejor manera en que tú puedes trabajar tranquilo, vas a tener más posibilidades de ganar. Y si no me crees, haz un registro de tu operativa tomando esta iniciativa que yo te estoy haciendo así y verás como tus resultados van a mejorar tremendamente. Bueno, ahí podemos ver, así es como se desarrolló el video. Te lo voy a dejar aquí para que tú veas cómo se desarrolla la operación. Luego lo adelantamos un poco. Mira, esos son los cuadros mayores. Ahí, por ejemplo, yo lo puedo ver que tiene una estructura claramente alcista. Vemos que está claramente alcista en los cuadros mayores. Ese es el gráfico de una hora. Vemos también que esa vela va a cerrar completamente alcista. Esa vela le queda un minuto por cerrar. Es una vela horaria y es completamente alcista. Si lo puedes ver, mira, esa vela se ha llevado casi todas las velas rojas y las velas verdes que habían en la zona. Vemos cómo va el mercado. Mira, el impulso que ha tomado. Por ejemplo, ahí lo que hice fue uno de los stop loss, subirlo a ese nivel. Entonces, si el precio me saca ahí, me cerrará una posición y la otra se quedará justo arriba donde están los dos contratos. O sea, si cierra arriba, pues me cerraría los dos contratos ahí arriba. Pero si se devuelve y me saca donde pone uno, que pone stop loss, pues me cerraría una de las posiciones y la otra quedaría abierta donde están los dos contratos. Pero mira, ese es el cuadro de 4 horas, lo que estás viendo ahí en el video. Es un mercado claramente alcista y también vemos que está llegando a una zona clara, ¿no? A una zona donde podría haber un rechazo, pero también tenemos otra zona que puede el precio ir a buscar, como lo estábamos buscando ahí. Es una de las formas en que yo analizo. Mira, tengo los cuadros mayores a favor. Entonces, en el cuadro de 5 minutos esperaba este movimiento y es una de las maneras en que yo trabajo. Entonces, eso simplemente es eso, o sea, decirte que si tú tienes la oportunidad de registrar tu operativa con imágenes como yo lo estoy haciendo, y si es más, si tienes la posibilidad de grabar lo que tú has hecho en tu día de trading, pues sería fabuloso y sería perfecto porque en la manera en que grabamos lo que estamos haciendo, podemos hacer un recuento y podemos ver lo que hemos estado haciendo, cómo tomamos la operación, cómo la gestionamos al final, qué pudimos hacer mejor, qué debimos tener en cuenta. Así que si tú tienes la posibilidad de grabar tu sesión de trading, te lo recomiendo un montón. Si tú no registras tu operativa, te recomiendo que lo hagas. Los resultados son estupendos siempre y cuando tú tengas en cuenta de repasarlos y de mirar qué es lo que estás haciendo. Cuando uno toma posiciones malas, cuando uno genera pérdidas y cuando uno genera pérdidas y quiere buscar qué está pasando,
Si no lleva un recuento de su operativa, no te vas a poder dar cuenta de qué está pasando. Es imposible. No vas a ser consistente porque los astros se van a juntar de un momento a otro y te van a dar el beneficio a ti. O porque te estés esforzando demasiado, o porque tú seas muy perseverante, o porque seas muy trabajador, o porque seas muy creyente. Por nada de esto vas a ser rentable o vas a ser consistente. La consistencia es algo que llega para cada persona cuando esta persona lo decide. Y una de las formas de decidirlo es hacer este tipo de cosas, es registrar tu operativa e investigar dónde están tus fallos, dónde están tus fortalezas, cómo puedes hacerlo mejor, qué no debes hacer, como dije antes, independientemente que el precio te haya sacado en pérdida o te haya sacado en beneficio. Por ejemplo, tú puedes tener una pérdida y registrar tu operativa. Así como yo estoy registrando esto, que esta operación fue ganadora y el anterior video también es registrar una posición ganadora también. Pero no te preocupes que voy a registrar también las pérdidas. Simplemente es que me han tocado las dos posiciones ganadoras, me han tocado seguidas. Pero también cuando el mercado me dé las pérdidas, te voy a empezar a enseñar poco a poco en estos videos dónde pierdo yo, cómo gestiono mis pérdidas, cómo registro también cuando he perdido. Y vas a ver que el mismo registro que hago cuando gano es el mismo registro que hago cuando pierdo. O sea que la operativa es completamente igual y simplemente se me da una pérdida es porque el mercado hace este tipo de cosas. No puedes ganar todas tus operaciones. Es completamente imposible. Y si tú todavía no te has dado cuenta de esto, es mejor que te dediques a otra cosa o cambies ya la manera en que estás viendo este negocio porque no es el correcto. Bueno, en este video ya has visto cómo he generado, cómo se ha cerrado la posición, cómo la he gestionado. Y a partir de ese momento, pues he decidido salir porque ya no quería que el precio me quitara todo el beneficio que había recorrido y todo lo que tenía ya. Pues simplemente lo que hice fue cerrar mis posiciones y dejar que el precio me sacara en beneficio. Como te dije antes, seguramente a partir de esta semana ya no tomaré ninguna posición más. Y si se me presenta la oportunidad, pues para que sí lo haga, pero con un apalancamiento obviamente no tan alto como el que he tomado en esta posición. Esa es una de las maneras en que yo trabajo. Me gusta registrar mi operativa de esta forma. Me gusta grabar los videos también. Como dije antes, no te preocupes que también te subiré las pérdidas. También subiré cuando me equivoco o cuando tomo las decisiones igual y aún así salgo en una pérdida. O sea, porque como te dije antes, no hay trader que no tenga posiciones perdedoras. Todos tenemos posiciones perdedoras. Lo que pasa es que lo que se trata es de generar un beneficio mayor cuando tienes aciertos a cuando tienes pérdidas. Vas a tener semanas malas, vas a tener meses malos, pero se trata que cuando lleguen los meses buenos sepas aprovechar la manera de generar las ganancias. Bueno, sin más, voy a dejar el video aquí. No quería que se hicieran muy largos estos videos, pero al final me voy enrollando y me gusta tanto explicar y yo quiero enseñar tanto a la gente para que busque la manera correcta de hacer trading y para que puedan obtener un beneficio y me voy emocionando tanto hablando que los videos se van haciendo muy largos, pero pues de eso se trata. Yo lo que quiero es ayudarte, así que nada, sin más, si te ha gustado este tipo de videos, pues espero que sigas aquí en el canal, que le des un like, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y que sobre todo me dejes un comentario si este tipo de videos te aporta valor. Nada, nos vemos en el siguiente video y que tengas un excelente día.